Bueno, bienvenidos a todos a la conferencia número 50 de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Hoy es un día luctuoso, un día muy triste, así que no podíamos comenzar esto sin manifestar nuestro profundo dolor y por otra parte eh, también decir que el modo de resistir para nosotros es estudiar, que antes que ofender o insultar o injuriar a la oscuridad, preferimos hoy más que nunca prender una vela y que esta ha sido nuestra, nuestra forma de resistencia histórica. Así que venir hoy, a todos los que asisten, les agradecemos doblemente. Bueno, hoy tenemos la alegría intelectual de compartir la conferencia El marrano en el espejo, Antonio de Montesinos y su encuentro con la tribu perdida de Reubén en los Andes, a cargo del profesor, doctor y amigo Ronnie Perelis de la Yeshiva University de New York. El profesor Perelis es catedrático de estudios sefaradíes y es el director del programa Rabino Arthur Schneider para Relaciones Internacionales en la Yeshiva University de Nueva York. Este es el exigua definición, caracterización que me envió el profesor Ronnie Perelis, pero tengo que decir que él la puso muy breve, pero es extensísimo y riquísimo su hoja de vida, su currículum, y algunos de los libros del profesor Perelis tuve la dicha de reseñar. Así que le damos la palabra al doctor Ronnie Perelis y le agradecemos, por supuesto. Muchas gracias, Pablo. Quiero primero decir gracias a todos ustedes que están tomando tiempo de su domingo para estudiar, para profundizar, para explorar algo nuevo y ir más adentro. Am, Quiero agradecer a Pablo, que realmente tomó las palabras de mi corazón, Baruch Shekavanta, que realmente despertándome hoy y viendo las noticias horríficas de Australia, que también ayer por la noche aquí, no sé si han escuchado, también hubo un ataque en Brown University. Y uno se siente que estamos viviendo en un momento de violencia que ataca a lo que es ser humano en un mundo abierto, en un mundo interconectado. Y obviamente la parte judía lo sabemos muy bien, qué frágil es y qué importante es. Y como dijo Pablo, quiero decir que y quisiera que esto sea una puntica de luz en este mundo oscuro, que siempre podemos regresar a nuestras raíces, a los textos, a la historia y encontrar iluminación en ella. Y gracias en particular quiero decir que tengo unos amigos aquí muy queridos, que no son solamente amigos, pero también maestros, que he aprendido mucho de ellos y gracias por venir. Y mis padres están también conectándose desde Miami, entonces muchas gracias a ellos. Y bueno, vamos a empezar porque hay mucho que ver. Em, para algunos esto es un tema que conocen muy bien. Para algunos otros es como fue para mí hace muchos años atrás, una curiosidad, un misterio, algo a veces confuso, a veces bien extraño. Y en eso vamos a entrar. Entonces vamos a empezar y por favor, si hay preguntas, ponlos en el chat. Vamos a tener tiempo. Si hay algo, Pablo, si tú notas algo en particular, como un término que estoy usando que no está claro o lo que sea, por favor, avísame y lo podemos parar. Um, con eso vamos a empezar aquí nuestro viaje. Ok, ¿dónde está eso? ¿Por qué no mueve? Bueno, ok, here we go.
All right. ¿Qué ven aquí? Lo vemos a Eh, usted, todavía no compartió. ¿No? No. Ok, avísame cuando. A ver, debería de apretar en el botón verde que dice Share. Ok, Entonces, está bien. Perdona, un segundito. Y pensé que estaba ya shared. Ok, ahora vamos. Vamos en eso. Perfecto. Ok, ahí ahí está. estamos. Ahora se All empieza a ver. all right. Muy bien. Ok, ya estamos. Ok, vamos a empezar aquí. Em, ¿Qué ven? ¿Qué notan? Em, es, ¿Alguien quiere comentar lo que ven? Bueno, es un mapa del mundo. Tenemos a Asia, Europa, África, pero también tenemos la conexión bíblica con los hijos de Noah, Shem, Jafet, Ham, conectado con esos lugares geográficos. Aquí tenemos el Mediterráneo en el centro, forma lo que se habla del mapa de T en O, Terra en Orbis, que también tiene la figura de un crucifixo con la cabeza de Jesús aquí en Jerusalén, en el Medio Oriente. La orientación es distinta. Esto obviamente no es un mapa muy útil. No, no, uno no puede viajar desde el Cairo hasta España aquí en este mapa, pero es una manera de visualizar, conceptualizar al mundo. Y era el mundo, aun cuando ya tenían mapas mejores, era el mundo conceptual, un mundo de tres continentes que estaban más o menos fijos, que se entendía quién estaba viviendo en cada lugar, aún los lugares que eran misterios o eran exóticos, bastante lejos del saber del europeo o aún del mundo del Medio Oriente, pero era así la visión del mundo que estaba bastante fija hasta Colón. Cuando Colón pasa al Nuevo Mundo y en los décadas después se ve un mundo mucho más complicado, un mundo que no tenían manera muy fácil de entender cómo se explicaba estos continentes y esta gente que no estaban en la Biblia, que no eran comentados antes. ¿De dónde vienen esta gente? ¿Por qué no tenemos en los textos clásicos mención de estos países, de estos territorios nuevos y en particular las personas? Porque había obviamente para el pensamiento cristiano un gran problema. ¿Cómo es que hay gente que pasaron casi 1500 años sin saber, sin saber las buenas noticias, ¿no? Del Evangelio? Y es decir, que Dios le ignoró y los dejó en la perdición, sin saber la verdad cristiana. Entonces, ¿cómo puede ser? Y otra vez, desde el punto de vista casi antropológico, ¿de dónde vienen la gente quien Colón conoció? Antes de Colón, había libros de viajeros. Muchos de ellos tenían descripciones bastante fantásticas, descripciones de países y lugares y de gente que no era exactamente humana, que eran algo entre lo monstruoso y lo humano. Esto viene de una ilustración del texto em, de ay, ¿cómo se llama? John, um, em, de, perdón, de Manville, John de Manville. Y aquí se ve en el latín, monstruorum multa hominum. Gente que son
que muchos tipos de gente que son monstruos, pero son humanos. Aquí tenemos una persona que es medio perro, con la cara en el pecho, ciclopsis, eh, de todos. Pero esa gente era la gente que el viajero, que en este caso Manville era un viajero ficticio, aunque se presentó como alguien actual, él habla de esta gente cuando va más al este, mucho más al este de la Tierra Santa, mucho más al este de Babilonia. Cuando ya pasas esos lugares no conocidos, encuentras gente como monstruosas. Aquí hay otra imagen de esto. Y obviamente siempre vamos a tener judíos monstruosos en esos lugares. Aquí tenemos se ve una visión bastante clásica de un judío, pero hecho de cabra, ¿no? Entonces, cuando Colón se encuentra en el Caribe, se encuentra con gente eh, con muy poca civilización en sentido técnica, no tienen, andan desnudos, no tienen casas grandes hechas de piedra. Su vida técnica, tecnológica es muy básica. Pero en una generación después, cuando ya llegan los españoles a México, otra cosa, y algo que les espanta y les confunde, porque ven gente muy desarrollada, ven sociedades, ciudades, ven arquitectura de un nivel increíble, eh, también la riqueza de cómo la gente se viste en la comida, pero también ven esto, ven eh, idolatría de manera brutal, violenta, horrífica. Pero como dije, está balanceado con una visión, una apreciación de que esta sociedad es una sociedad muy desarrollada. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tienes gente que son tan salvaje de un lado, es decir, y del otro lado tan desarrollados, tan sofisticados? Y esto también hace a los europeos pensar, ¿de dónde vienen esta gente? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo es? Y esto es solamente un libro, un ejemplo, pero hay muchos de pensadores cristianos pensando cómo podemos entender el origen de esta gente, de dónde vienen. Y hay muchas teorías. Este libro recoge todas las teorías de su momento. Am, Teorías como son de Atlantis. Llegaron aquí de la ciudad que se cayó al mar y ellos llegaron aquí. Son fenicios que viajaban mucho y llegaban y aquí. Pero una de las teorías más comunes y más regresada a ella fue la teoría de que los indios tenían orígenes israelitas, que son parte de las tribus perdidas de Israel, que fueron mandados por todo el mundo como castigo por sus maldades, por sus pecados. Um, y eso fue una de las teorías bastante comunes, aunque no convincentes realmente, pero era una idea que se regresaba. Se notaba palabras en idiomas indígenas que eran parecidos al hebreo, prácticas parecidas a los judíos bíblicos y también un aspecto más oscuro, que es que las tribus fueron castigados y echados al exilio por su maldad, ¿no? Por ser tan malos, por ser violentos, por ser idólatras. Y entonces, ¿qué mejor prueba tienes? Mira, esta gente son, son de un punto de vista muy sofisticados, pero también muy violentos, muy adictos a la idolatría. Entonces, quizás eso se puede entender así. Ok, eso es la, la parte antropológica, la pregunta, que es una pregunta bastante común en el mundo europeo sobre los americanos, sobre los indígenas y sus orígenes. Pero quiero dar un poco de contexto al aspecto judío en todo esto. Am, Aquí ves que aún antes de la llegada de los españoles al Caribe,
Los portugueses en particular estaban saliendo al mundo, en particular a África, intentando llegar a la India, y en esto ya estaban creando redes comerciales internacionales. Eh, y Lisboa fue uno de los centros más importantes para este comercio, aún antes del descubrimiento de las Américas. Con el descubrimiento de las Américas ya abre otro mundo, es decir, ¿no? De comercio. Y en medio de este difusión y crecimiento comercial, tenemos la historia judía. Es decir, tenemos el evento de la expulsión de España de 1492, donde el grupo más grande de judíos que querían mantenerse como judíos cruzaban a Portugal. Y 5 años más tarde, en el 1497, esos mismos judíos que dejaron todo en España para mantenerse judíos, fueron obligados, forzados a convertirse en Portugal, en toto. Toda la comunidad. Fue algo, el libro de François Sawyer sobre esto es el mejor libro, en mi opinión, sobre la mecánica de cómo pasó y todo alrededor de ese evento tan trágico y que cambió la historia judía para siempre, y en particular la historia sefardita. Entonces, tenemos, después de la conversión total de la comunidad portuguesa, tenemos a un grupo de judíos ahora transformado en conversos, quienes estaban envueltos y quienes eran central en el comercio internacional de Portugal. Entonces, eran un grupo muy movilizado, muy importante para el comercio, viajando un montón, no solamente a África, pero también obviamente al Nuevo Mundo, y interconectado con este mundo global nuevo. Y ahora están envueltos en eso como un ser, un sujeto converso, un sujeto que tiene, tiene sus raíces judías, tiene una identidad hebrea, conocido por los demás como un judío, aunque él o ella viven como católicos ortodoxos. Y este síntesis y esta mezcla los pone en una situación bien complicada, de que no importa lo que hacen, están mirados como diferentes, están mirados como una clase distinta. Y entre este grupo grande tenemos una minoridad que se mantienen no solamente judíos étnicos, pero judíos religiosos, es decir, intentan mantener una vida secreta judía mientras viven como católicos en el mundo ibérico. Y esta doble identidad lo traen a cualquier lugar donde van y lo traen a las Américas. Las Américas ya en el 1570 tiene Inquisición, están buscando herejes, no solamente judeo-conversos, pero muchos tipos de herejes, y los judeo-conversos son una parte de ese grupo que están vigilando, pero no el único. Pero también la realidad geográfica americana deja que para muchos pueden esconderse más fácil, pueden estar lejos del ojo de la Inquisición y vivir como quieren. Para algunos es simplemente dejar la mancha judía de ser judío atrás, dejarla en Europa, en el viejo mundo, y hacerse nuevo, recrearse como una persona nueva, sin esta mancha judía. Pero para muchos era también una oportunidad de mantener la conexión judía en el nuevo mundo con menos atención inquisitorial. Um, pero regresando al viejo mundo. Entonces, ok, tenemos las Américas, tenemos los
judeo-conversos portugueses en particular que están metidos integrados en este mundo global comercial, tienen contacto y tienen negocios en las Américas, en la India, en la África y en Europa. Y cuando empieza la Inquisición en Portugal en 1540, vemos un movimiento de personas de conversas de Portugal yéndose del lugar por, por la persecución inquisitorial, pero algunos se van a lugares como Marruecos, como Italia, como el Imperio Otomano, donde pueden regresar al judaísmo completamente. Pero para muchos no les interesa eso, o no pueden hacerlo, o no sabemos por qué. Y se van primero a Amberes, que era un territorio eh, bajo control español, Habsburgo, donde la tensión inquisitorial era menos y que era un centro comercial muy importante. Y de aquí algunos pasan a Ámsterdam. Cuando Ámsterdam vota a los españoles y se declara independiente, hay una oportunidad para disidentes o gente que no son cristianos puros, venir a Ámsterdam y estar tolerados. Y esto atrae a muchos conversos portugueses que primero les interesaba las oportunidades, comercios de Ámsterdam, pero también que querían regresar al judaísmo y ahí en Ámsterdam llegaron a hacerlo. Después de como 80 años, construyeron la gran sinagoga, la Sinagoga de Ámsterdam, y, y toman como imagen de la comunidad el Fénix, porque son una comunidad que se recreó, ¿no? Que regresó a la vida desde el infierno, desde la ceniza, um, a veces la ceniza del fuego inquisitorial, y se recrearon como una comunidad judía ortodoxa, en todos sentidos. Aquí está el interior de la sinagoga, la gran sinagoga de Ámsterdam, y que forman su propia red comercial ibérica pero judía, que está paralela y muy interconectada con el converso, la red conversa comercial portuguesa española. Y en muchas veces esta misma gente, una persona que vive como católico en Portugal o en México o en Cuba, puede pasar el borde y llegar a Ámsterdam o llegar a Londres, otro lugar libre, y integrarse a la comunidad judía portuguesa. Ok, entonces tenemos varios mundos interconectados. Tenemos, como hablamos, el mundo comercial global que los conversos portugueses tienen un papel muy importante. Tenemos el mundo de gente que eran ex conversos, que son como el historiador y mi maestro Joseph Kaplan llama nuevos judíos, porque como nuevo cristiano, nuevos judíos, que abiertamente cuidan y mantienen la Torá en lugares como Ámsterdam y Londres y otros, y que se conectan. Y también tenemos esta pregunta con quien empezamos. ¿De dónde vienen estos indios? ¿Qué conexión tiene? Y quizás que tienen conexión judía, israelita, hebrea. Aquí tenemos un libro donde todo esto empieza a ponerse juntos. Jews in America or Probabilities that the Americans are of that race. Esto viene de un teólogo, Thomas Thurgood, que estaba envuelto en convertir a los indígenas de Nueva Inglaterra, en el norte de Norteamérica, eh, al cristianismo. Y en eso nota varias prácticas y actitudes y palabras y rituales que se acuerda, que le hace pensar en el mundo bíblico, en las prácticas bíblicas de los judíos bíblicos, um,
Y en eso empieza a tener esta teoría. Él tiene un amigo, John Dury. John Dury pasó tiempo en Ámsterdam y en Ámsterdam oyó, él tenía amigos judíos, y él oyó el cuento que vamos a ver hoy. El cuento de un converso portugués que pasó tiempo en las Américas y cuando regresó de las Américas vino a Ámsterdam a darles un mensaje en particular a los judíos de la diáspora, un mensaje que vino de una de las tribus perdidas, la tribu de Rubén, que él encontró en los Andes, en el territorio que hoy día es Colombia. Él se acuerda de este cuento, no tenía prueba del cuento, no tenía el texto del cuento, pero él se acuerda que había este cuento andando. El John Dury, que ya regresó a Inglaterra, le pide a su amigo Menashe Ben Israel. Menashe Ben Israel era un gran rabino de los judíos de Ámsterdam. Nació en Portugal, llegó de niño a Ámsterdam y fue uno de los primeros rabinos entrenados en la Yeshiva Etz Chaim de Ámsterdam para la comunidad misma. Y él era uno de estos rabinos que tenían conexiones con muchos teólogos y pensadores y políticos no judíos. Correspondía con muchos y tenía muchas conexiones con ellos. Y Dury le pide a Menashe, por favor, mándame el transcrito del reporte de ese judío que vino con el cuento de los Rubenitas. Menashe le manda el texto y eso es lo que le inspira a escribir su libro. Cuando Menashe ve el libro de Thorogood, está muy enojado porque piensa que no entendió el texto del judío que regresó de los Andes y él decidió, en vez de simplemente mandarle una carta, escribir un libro que iba a clarificar el asunto. Este es el libro, esto es Esperanza de Israel, en ivrit es Mikveh Israel, no como mikvah, donde la gente se bañan, pero la esperanza, tikvah, ¿no? Esperanza de Israel, obra con suma curiosidad compuesta por Menashe ben Israel, teólogo, filósofo hebreo. Y aquí él reproduce la relación, el reporte hecho por ese judío errante, ese judío que viajó por las Américas y se encontró con la tribu de Rubén. Ese judío se llamaba Antonio de Montesinos, también conocido como Aarón Leví, que era originalmente de la aldea de Villaflor en Portugal. Um, y él reproduce ese reporte y también escribe todo un libro sobre el asunto, sobre esta pregunta de dónde vienen los indígenas, pero más importante para él es la pregunta de las tribus perdidas, qué sabemos de ellos y qué eso significa para el futuro mesiánico, que para Menashe y para muchos de sus lectores cristianos se sentían que estaban muy cerca de un momento como decisivo, donde el mundo estaba listo para cambiar, que había movimientos políticos que iban a traer un cambio que quizás va a traer el momento mesiánico, el milenio. Y él lo dedica al, a Oliver Cromwell, el gran el líder cristiano de Inglaterra, en esperanza de que Cromwell iba a dejar a los judíos entrar de vuelta a Inglaterra, de donde fueron expulsados en el siglo XIII. Ok. Y con eso estamos en el texto. Esto fue parte del contexto y ahora quiero ir al texto mismo. Y seguir el texto porque es un texto, lo que yo he dicho ahora, que había un comerciante de origen judeo converso, portugués, paseando por
por los Andes, haciendo negocio en la Nueva Granada, que hoy día es Colombia. Y en eso se encuentra con un grupo tras las montañas, en un lugar secreto, que les dice a él que ellos son los Rubenitas. Es un cuento bastante curioso, un cuento que uno pensaría hoy día, un rabino como Menashe Ben Israel, que era muy respetado, una persona que se pensaba como una persona racionalista, culto, sofisticado, quizás no hubiera publicado ni hablado de ella mucho y eso, pero en esta época era distinto, y era distinto porque esta pregunta era una pregunta viva. Y entonces él entra a la pregunta y trata del texto en su manera. Nosotros vamos a mirar al texto como es en sí, cómo está presentado por Menashe. Eso también es importante. No tenemos el texto original. No hay manuscrito del momento que Montesinos llega a Ámsterdam y cuenta su cuento. No lo tenemos. Tenemos solamente la versión que Menashe produce aquí. Eso es muy importante saberlo, decirlo. No tenemos acceso a Montesinos. Montesinos se va de Ámsterdam después de 6 meses y se muda a Brasil holandesa, en Recife. Y en Recife, donde hay una comunidad chica judía nueva, él vive ahí hasta se muere y según gente que Menashe conoce, el hermano de Menashe estaba en Recife también, el Montesinos en su cama, muriendo, dice, jura otra vez del cuento. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos. No tenemos, otra vez, lo único que tenemos histórico sobre este Montesinos es de que había otro o un Antonio de Montesinos que fue arrestado por la Inquisición en Cartagena de Indias en la misma fecha cuando él estaba. Y como él cuenta en la relación, él fue también, salió de la cárcel sin problema después de un rato. Estaban encarcelado y lo dejaron salir porque no tenían evidencia contra él. Um, entonces estamos hablando de un texto que vive textualmente, que vive en el texto de Menashe, que no vive por su propia cuenta, no está en un archivo que se puede encontrar. El único lugar donde está aquí, y en la versión que tenemos aquí. Como historiador, quería decir esto para estar claro, que no estamos hablando de un texto que tenemos mucha evidencia de ella. Um, pero pienso que en sí vive su vida independiente y que nos deja hacer unas preguntas importantes sobre la identidad judía, la fe, la, pre- la pregunta de hermandad en este momento, hermandad y la humanidad y otros asuntos que vamos a ver. Entonces, déjeme cambiar el share a share otra cosa. Perdón. Ok. Ok. ¿Lo ven? ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Ok. Sí, yo, yo saqué secciones del texto. El texto no es muy largo, son como, no sé, como 9 páginas. Eh, no es un texto muy largo. Dejé el texto con la ortografía extraña, no muy ortodoxa, del siglo XVII, para darse gusto un poco. Y entonces, eh, para que sepan esto. Ok. Primero, la palabra relación. Aquí está mi email si alguien quiere, si hay más preguntas después, siempre pueden mandarme algo. ¿Cómo estamos con tiempo, Pablo? ¿Cuántos minutos quieres?
Ok, como 15, 20, algo así. ¿Estamos A bien? tu piacere. Ok, gracias. Ok. Eh, Relación. Primero, esta palabra es una palabra clave en el mundo colonial de los siglos XVI, XVII, XVIII. El hacer- Cada persona tenía que dar un acontecimiento de sus actividades en el mundo imperial español o portugués o cualquiera, pero el español en particular se requería muchas relaciones, que la gente tenía que explicar sus acciones constantemente. Y es parte del mundo, pues se puede decir, de el medio de cómo justificarse hacia algún ser que es más alto que tú. Am, Desde que uno tiene que justificarse, pero también quizás pedir, dar una petición para avanzar de manera profesional, a recibir un don, recibir un regalo, recibir un honor. am, y se hacía relaciones. Se puede también ponerlo en paralelo a otros textos que se escribe sobre la vida misma. Obviamente las vidas, que eran muy comunes entre religiosos, la vida de Santa Teresa, la vida de monjas, ese género de describir la vida de, de un punto de vista bajo una luz religiosa, espiritual. Hay eso. Hay la relación jurídica o política aquí, como vamos a ver que esto más o menos se encaja más en esas relaciones que los conquistadores, los viajeros tenían que hacer para justificar sus hechos, sus fracasos y también sus éxitos. Eh, un ejemplo maravilloso es el llamado naufragios de cabeza de vaca, donde da todo el cuento increíble de su naufragio original y cómo fue perdido y caminó por todo sur de los Estados Unidos hoy día, desde la Florida hasta Texas por 10 años, hasta llegar a una aldea colonial española. Um, entonces tenemos esos, ¿no? Esas relaciones coloniales. Es decir, pero también la gente está presentándose de muchas maneras. Escriben cartas a queridos. A veces hablan, y esto se ve mucho en el mundo judío, de un rabino, un autor, habla de su vida en, en la introducción a un libro. En un actamá va a hablar de cómo llegó a escribir el libro, o algo sobre la familia, cosas así. Um, bueno, aquí tenemos la relación que él va a decir, y todo está en el tercera persona. Él dio esta relación de manera oral, como se dice aquí, se ve aquí, primero el nombre, les da los dos nombres, su nombre judío, su nombre cristiano, eh, da la fecha, que le da cierta realidad al texto, la fecha judía, la fecha cristiana. Esta ciudad de Ámsterdam, Aaron Leví, y en otro tiempo en España, Antonio de Montesinos, declaró delante de diversas personas de la nación portuguesa la relación siguiente. Eh, Él llega a Ámsterdam para dar este reporte, esta relación, y lo da en frente de algunas personas importantes de la nación, a Nassau, donde como si ellos se concebían como una nación separada, la nación portuguesa hebrea, eh, y es en frente de ellos que él va a dar este reporte. Ok, y empieza su cuento, explica dónde está en los Andes norteñas, cerca de Honda, que es un puerto en el río, um, y él está como mercader, como muchos portugueses que estaban envueltos en el comercio, y él está con sus indios, y los indios de él
cargan todo, toda la mercancía, todas las necesidades, y él es el que está encargado, y los indios están cargando todo y se meten en un momento en la montaña, en un momento de mucha lluvia y viento. Un día de mucha agua y viento les sucedió que cayendo muchas cargas, los indios enfadados del trabajo del día empezaron a decir mal de su fortuna, diciendo que eso y mucho más perecieran por sus pecados. Esto es la primera línea que uno sabe que, ok, hay algo pasando aquí. Hay un misterio, algo misterioso, hay algo que no sabemos exactamente lo que es, y Montesinos mismo no sabe lo que es exactamente, pero se recuerda de algunos detalles importantes. Pero primero, él es el boss, él es el jefe, ellos son los esclavos, básicamente, que están trabajando por él. Las cargas se caen y están frustrados los pobres indios porteros y dicen que, mira, merecen esto por sus pecados. Curioso. Francisco es el cacique de ellos, es el jefe de los indios. Y este Francisco les quiere animar, les quiere dar esperanza y les dice, mira, tengan paciencia, que en breve tendrían algún día de descanso. Pero respondieron no debían tenerlo, pues que trataron tan mal a una gente santa y la mejor del mundo, y que todos los trabajos y inhumanidades que los españoles usaban con ellos tenían bien merecidas por esta culpa. Otra vez esta idea de que lo que están sufriendo estos indios, ellos merecen este castigo. Esto es un castigo teológico, es un castigo que les viene por maltratar una gente santa y mejor del mundo. Ok, otra vez, un poco lacónico, un poco curioso. Ahora, Montesinos, nuestro Montesinos, el converso portugués, el mercader portugués trabajando tras las montañas sudamericanas, él quiere ser el bueno y se acerca, sacó de una caja de cuero algún bizcocho y dulces, y trayéndolos a Francisco dijo, toma esto, aunque digas mal de los españoles. A lo que el indio respondió, no se había quejado de ellos con mucha parte de lo que debía, por ser gente cruel, tirana y de todo inhumana. Primero, ellos dicen, merecemos este castigo, pero en el mismo momento no dicen que los españoles están buenos. Los españoles son gente cruel, tirana, todo inhumana. Y le avisa a el jefe que para él es un español, que para él es una persona en el nivel de poder sobre ellos. Y le dice, en breve se vería bien vengado de ellos por vía de una gente oculta. Ok, Montesinos termina su viaje, hace su negocio, llega a Cartagena de Indias y ahí está secuestrado por la Inquisición y pasa un rato en la cárcel hasta que ven que no tienen evidencia contra Antonio de Montesinos y le sueltan a él. Pero él pasa, no sabemos exactamente, una semana o menos. Y en la cárcel, cada día se levanta y dice sus rezos. Esto es la primera indicación de que Montesinos tiene una vida judía religiosa secreta. Hasta este momento, su vida judía no es evidente. No hay razón que pensar que, aunque tiene raíz judeo converso, que él en sí practica algo. Pero aquí vemos que se practica con algunos restos con conexión básica, aunque como vamos a ver, pues un, el,
no se van a encontrar en cualquier sidur de hoy día ni del siglo XVII. Pero empieza así. Bendito sea el nombre de Adonai, que no me hizo idólatra, bárbaro, negro, indio. Y al decir indio, se retrató diciendo, estos indios son hebreos. Primero la bendición. El principio suena como una bendición clásica, obviamente en español, pero basado en lo hebreo. Um, pero, y, y empieza, tiene una conexión con una de las bendiciones de la mañana que se dice en todos los ritos, ¿no? Que agradeciendo a Dios que no me hizo esclavo, Eved, y también hay uno que no me hizo Goy, que no me hizo no judío. Y hay varios, hay otras diferencias que se pueden encontrar aquí, ahí, pero básicamente esos son dos. Él aquí, como hace una mezcla de todos, y lo hace muy americano, muy de su momento. No solamente idólatra, que eso es universal. Bárbaro, ok, que no soy alguien que no es judío quizás, Goy, pero le da un toque racial que es muy, muy americano colonial. Que no me hizo negro, que no me hizo indio. Esto no se va a encontrar en cualquier lugar. No, no hay Sidur que tiene esto. Pero él lo hace suyo, que es un patrón que se ve con muchos criptojudíos, muchos judíos que vivían como católicos, pero secretamente mantenían algo judío. Eh, Tomaban los rezos clásicos que recibían tras vínculos orales, o a veces textuales, pero muchas veces transforman al texto original a su necesidad, a su momento, porque realmente, porque no hay textos o hay muy pocos textos, y lo que sí hay es una tradición oral que obviamente se puede transformar y manipular. Pero él cuando llega a esto de decir que no me hizo un indio, él dice, ¿cómo puede ser? Esos indios, es decir, los indios de la montaña, son hebreos. Y él no entiende cómo él está haciendo esta conexión o el por qué. Tornando en sí, de nuevo volvió a retratarse. Me encanta esta palabra, este verbo de retratar. Es como diciendo la braja, diciendo esa bendición, ese rezo, y en el momento que está diciendo, gracias a Dios que no me hizo como ellos, en ese momento de negación, de rechazo de otras identidades, es el momento que él tiene un espejo que le hace ver el suyo. Es decir, se retrata. Él tiene su propia, él se ve de otra manera ahora, porque cuando dice que no es indio, él está pensando, un minuto, esos indios con quienes yo estuve, hay algo ahí que me hace pensar que son judíos, que son hebreos. Lo que también le sucedió el segundo, el tercer día. Y él dice, y él hace un juramento, si tú Dios me saca de esta prisión, yo juro que voy a llegar al fin de este caso. Um, y en eso es lo que hace. Él regresa al puerto de Honda, encuentra al Francisco, el indio que era el gerente de los porteros, y con él, y él se conoce con ¿Qué él de tal? vuelta. Vengo a ver a Milton Amicón, ya estuve hoy. um, Empezaron a caminar. Y vemos esto en muchos testimonios de Inquisición, cuando un cripto judío quiere presentarse o quiere conectarse con otro que no está seguro si es cripto judío o si quiere decirle a un pariente el secreto de la familia, es decir, un niño que ya creció, que ya tiene 13, 14 años, ahora está listo para saber el secreto de que no son católicos puros, pero sino son conversos y son
que practican judaísmo de cierta manera, muchas veces van de camino, salen de la ciudad, salen de la aldea, van al campo, un lugar donde no hay oídos, no hay otra gente, y ahí se descubren uno al otro. Y aquí pasa lo mismo. Yendo platicando, se escribió con el indio, diciéndole estas palabras: Yo soy hebreo del tribu de Leví, mi Dios es Adonai, y todo lo demás es engaño. Am, entonces él, como digo aquí, baja la máscara, dice a este indio: Oye, yo, tú sabes, tú quizás no lo viste, pero yo soy hebreo, yo también comparto de uno de de las tribus. Um, ¿A cuáles palabras? Entonces el indio le torna y le dice: entonces, ¿quiénes son tus papás? ¿Quiénes son tus padres? Y él respondió: Abraham, Isaac y Jacob. Replicó el indio: ¿No tienes otro padre? Y él le dice: sí, Luis de Montesinos. Y el indio, no satisfecho con esto, le volvió de nuevo a decir: por algunas cosas que me has dicho, me has causado contento, y por otra parte estoy para no darte crédito, por cuanto no me sabes decir quién fueron tus padres. Y pasan así varias líneas de malentendimiento, el Montesinos no entiende qué está preguntando, pero básicamente el indio está esperando como una contraseña. ¿Qué es la contraseña para entrar al club? Porque si no lo tienes, quizás no es miembro de este club. Y la fórmula es no solamente Abraham, Isaac y Jacob, pero, oye, ¿no eres hijo de Israel? Le dice, y al final dice: ok, él entendió lo que era. Entonces, hay este momento básicamente cómico, ¿no? De malentendimiento, pero pasa ese primer examen de identidad. Ahora hay otro, es el viaje. O, cuando empezamos la narración, los indios llevan los cargos para Montesinos. Ellos trabajan por él. Ahora la cosa va a cambiar. Y Francisco le dice a Montesinos: si eres hombre de ánimo, valor y esfuerzo, que te atrevas a ir conmigo, sabrás lo que deseas saber. Primero, para saber lo que quieres saber, tienes que ir en un viaje. No te voy a contarlo así. Tienes que ir en un viaje, tienes que hacer un esfuerzo muy grande. Pero adviértote que has de ir de pie, has de comer maíz tostado y has de hacer en todo y por todo lo que yo te dijere. O sea, hay una inversión total del arreglo. Ahora, Montesinos está en manos del indio. Montesinos tiene que dejar sus ideas previas atrás y ir de camino, pero como él dijo, de pie, maíz tostado, yendo y escuchando a la dirección de la persona que era su serviente. Ahora es su guía. A cuyas palabras respondió Montesinos que él estaba resuelto a seguir todo lo que le ordenase. Día siguiente, un lunes, vino a su aposento el indio diciéndole: quita todo cuanto tienes en las faltiqueras, cálzate estos alpargates, toma este palo y sígueme. Así lo hizo, y dejado la capa y espada y todo lo demás que consigo llevaba, fueron continuando. El tipo tiene que quitarse todas todas las marcas de poder, todas las marcas de ser parte del mundo élite, de ser alguien que tiene poder, que tiene estatus. Ahora tiene que ser una persona humilde que va a ir con zapatos con zapatos simples, con un palo, con una bolsita. Tiene que dejar esa la capa y espada, que para mí realmente resume el cambio. Mi amigo y maestro Jonathan Shoresh, que escribió un, un ensayo larguísimo sobre este texto, él habla de este momento como una culebra que deja
morir su piel. Es como la transformación es casi total, ¿no? Por lo menos exteriormente, no adentro. Ok. Y se van caminando, descansan el sábado y continúan. Y llegan a un lugar, como él dice, llegando a un río mayor que el Duero. Esto si alguien conoce los textos coloniales, siempre los exploradores están comparando algo en las Américas con algo en España. Obviamente, porque tienen que, como Colón siempre dice, era como la primavera en Andalucía. Cosas así. En la montaña es tan grande como la cordillera, lo que sea. Siempre eso es algo muy normal y se ve aquí muy claramente, ¿no? Llega un río para describir qué grande es, como el Duero. Aquí has de ver a tus hermanos. Y ahora, lo que va en el original, y si ves todo el texto, una serie de gente llegando en canoa, de un lugar al otro, bajando, regresando, dándole al indio unos mensajes y al fin llegan y se reúnen con Montesinos, se sientan a Montesinos sentados y comparten, hablando de contraseñas, esto no hay mensaje más universal judío de compartir el Shema. Y aquí tenemos el Shema que ellos, como según acordado por Montesinos y escrito por Menashe. Um, y eso le hace prueba que esta gente son, no son indios cualquiera, son indios que tienen una conexión hebrea. Um, y empiezan a dar una serie de mensajes a Montesinos que él está instruido no poder hacer preguntas. Él solamente tiene que acordarse de estos mensajes. No puede preguntar lo que significan, no puede parar lo que están diciendo. Ellos vienen y les dice a él qué son estos puntos claves. Y estos son los puntos que él tiene que traer de vuelta a los judíos de la diáspora. Ok, hablan a él. Mi padre es Abraham, Isaac, Jacob, Israel. 3 dedos y luego 4 dedos para Rubén. Es decir, tenemos los mismos padres, pero nosotros somos de Rubén. Segunda, los que quisieran venir y vivir con nosotros, les daremos tierras. ¿Ok? Un plan eh, como Moisésville, ¿no? Un plan de trasladar a los judíos a un lugar mejor. Tercera, Joseph vive en medio del mar y hacen una señal, haciendo señal con 2 dedos cerrados y después abriendo, dijeron, en 2 partes. Aquí podemos ver, ¿no?, la distancia lingüística entre Montesinos y los rubenitas. Luego, con brevedad, diciendo muy deprisa, saldremos unos pocos a ver y a pisar. Y a este tiempo señalaron con los ojos y patearon con los pies. Un cierto de performance art que están haciendo. Un día hablaremos todos, haciendo en este tiempo con la boca ba, 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 y saldremos como que nos parió la tierra. Sexta, irá mensajero. Séptima, Francisco, el indio, dirá más un poquito señalando con el dedo cosa poca. Octava, danos lugar para que nos apercebemos y moviendo la mano a una a otra decían con la boca y con la mano, no te detengas mucho. Último, envía 12 hombres de todos señalados barbas que escriban. Entonces, están pidiendo que Montesinos mande sabios a ellos, tener contacto. Esto es, y cada día mismo dicen la misma cosa.
No dejen a Montesinos cruzar el río al ver el reino de ellos. Es un lugar cerrado a todos. Um, y un día vemos lo que yo llamo un fracaso epistémico, que Montesinos ya no puede, no tiene ya paciencia, intenta cruzar solo a ver lo que hay en el otro lado del río y se cae en el río y se enfadan con él y él le dice muy claramente, tienes que esperar. Esta es una verdad que tú no puedes tomar con las manos, tú tienes que ser paciente para saber lo que es. Ahora da como en un paréntesis, nos cuenta de la gente. ¿Es esta gente algo tostada del sol? El cabello en algunos se llegaba hasta las rodillas, otros se traían más corto, otros como se trae comúnmente en general cortado por parejo. Buenos tales, buenas caras, buen pie y pierna, en las cabezas un paño alrededor. Nos da una visión de cómo eran. eh, muy parecido a lo que se ve a veces en Colón o en Cortés, hablando de la gente con quien él se encuentra. Um, Son fuertes, tienen un parecer bonito, noble, tienen pelo largo, muy al estilo de los indígenas que se ven en otros lugares, pero no da mucho más. Ahora termina su tiempo con los rubenitas, regresan juntos, Montesinos y el indio Francisco. Y él dice, mira, mis hermanos me dijeron que tú me ibas a contar todo. Y él respondió, yo te diré lo que supiere sin que me apures. Otra vez, advierte a él, cuidado, no puedes apurarme, tú no estás en control. Tú tienes que dejar es, es, eh, ese sentido de control atrás. Tienes que ser humilde para recibir la verdad que yo te voy a contar. La verdad como la supiere por tradición de mis padres, y si me apuras que lo temo, según te veo especulativo, hazme de obligar a que te diga mentiras. Bueno, él le cuenta, y con esto vamos a terminar. Tus hermanos, los hijos de Israel, los truje Dios a esta tierra, haciendo con ellos grandes maravillas, muchos asombros, cosas que si te las digo, no las has de creer. Y esto me lo dijeron así mis padres. Ok, primero, él dice, tus hermanos, los israelitas, llegaron aquí primero y Dios les trajo aquí con grandes maravillas. Y nosotros venimos después, venimos los indios a esta tierra. Él, el Francisco dice, nosotros los indios llegamos después. Hicimos guerra, tratamos peor de lo que los españoles nos tratan. Otra vez lo que habló del principio, que los indios llegaron y atacaron a los israelitas que estaban ya ahí de manera terrible y como él dice, peor que los españoles. Es decir, muy mal, ¿no? Em, Vindicación, es mi título. ¿Qué pasó? Que después de muchos atentos de destruir a los israelitas, no pudieron. Los israelitas se pusieron en este reino secreto donde nadie podía entrar. Los que entraban nunca salían y los judíos eran muy fuertes y no podían atacarlos más. Y llegó un momento que los líderes de los indios, los moanes, llegaron a un momento que dijeron, mira, estuvimos equivocados. Esa gente son gente buena. Nosotros estamos en pecado. Y les dijo a la gente, el Dios de estos hijos de Israel es el verdadero Dios. Todo lo que está escrito en sus piedras es verdad. Nos hace pensar en el final de la Torá, cuando, cuando Dios le manda a Moisés a poner toda la Torá en las piedras y que los rabinos dicen que fue
traducido a todos los idiomas del mundo en estas piedras antes de entrar a la Tierra Santa. Todo lo que está escrito en sus piedras es verdad. Al cabo de los tiempos, ellos serán señores de todas las gentes del mundo. Entonces, y lo que pasa es que los líderes les dicen, mira, fuimos equivocados. Esta gente son gente buena, son los mejores, van a ser los señores del mundo. Y si quieren, ajúntanse con ellos, hagan una alianza con ellos vamos a parar de pelear y vamos a hacer una conexión. Entonces, eh, el indio Francisco les dice, mi familia y varias otras tomaron esta táctica, hicimos contacto con los rubenitas y somos sus aliados. Um, Conservamos entre nos aquel secreto, el secreto siendo la verdad de los israelitas, también cómo llegar al lugar donde viven. Otros no pueden ir allá si 70 lunas. Sí, tienen un ritual de cada 70 lunas, van a conectarse con los runitas y mensajes. Solo si hay unas novedades importantes pueden venir antes. ¿Cuáles han sido? Primero, los españoles. Segunda, eh, navíos en el Mar del Sur, ese es el Pacífico. Y la tercera, tu venida. Todos tres la han festejado mucho porque dicen se cumplen profecías. Y así termina la historia que Francisco le cuenta. Y entonces Montesinos entiende de que primero esta gente fueron una parte de la nación israelita y que los indios, y este punto que Menashe quería utilizar, la mayoría de los indios de las Américas llegaron después. Según Montesinos, estos son los originales. Son parte chica de la totalidad americana. Pero como termina el cuento, se nota de que hay una conexión entre estos israelitas y por lo menos un grupo de indios con quienes tiene una cierta hermandad, una alianza de muy cercana, muy integrada, ¿no? Dijo más Montesinos que después de haber vuelto a Honda le trajo Francisco 3 hombres indios, hombres mancebos cuyos nombres le encubrieron. Que todavía estamos con el mundo clandestino, ¿no? No pueden decir sus nombres, se encuentran en un lugar especial, él les hace la presentación. Bien puedes hablar con estos, que son mis compañeros, de que tantas veces te he hablado. Ahora, él dijo antes que siempre eran 5 que iban de mensajero a los israelitas. Y él dice, el quinto es viejo y no pude venir. Bueno, está bien, va a encontrar con los 4. Los 3 indios llegan a abrazarlo preguntando, ¿quién eres? Otra vez esta pregunta de identidad. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo podemos estar seguros que estás con nosotros? ¿Que puedes entrar en el secreto? Que Montesinos respondió, ser un hebreo de tribu de Leví, que Adonai era su Dios con otras cosas más. Y ellos le dijeron así termina el texto. Algún día nos verás y no nos conocerás. Como hermanos Mercedes que Dios hizo. Primero les dice, mira, mucho, no puedes reconocer son, no, porque somos hermanos. Dios nos hizo a todos. No te miedo, de esta tierra no te dé cuidado, que todos los indios tenemos a nuestro mandado. En acabando con esos españoles, tenemos a vosotros del cautiverio en que estáis. Si quisiera Dios, ya que es tarde. Entonces tiene una visión de que en un momento la tiranía española va a ser destruida
una sublevación diana que es parte del movimiento mesiánico mucho más allá del contexto americano, que tiene que ver con todo el mundo, en particular con la diáspora judía que está por todo el mundo, que algún día pronto eh, esta tiranía colonial española va a caerse y en eso te vamos a sacar a ustedes. Ustedes también van a salir de tu opresión en la diáspora y van a llegar a un momento de mesiánico, de libertad, de regreso a, al punto original. Y así termina el texto y esto es la parte de la parte del esperanza, ¿no? Que Menashe Ben Israel utiliza para hacer su argumento en el texto, que es un argumento que quiere decir que eh, hay esperanza y que el mundo como está ahora está en proceso de cambiar. Es muy interesante de que en esta misma época es la época de la gran complicidad, que había un terror entre algunos en el mundo político español de que con la independencia de Portugal, que pasó en el 1640, que había haber una suerte de sublevación violenta entre los portugueses, es decir, en particular los comerciantes portugueses que están por toda América Latina colonial de ese momento, los indios y los esclavos, que entre los tres eh, van a formar una alianza. Irene Silverblatt, en su libro Modern Inquisitions, tiene un capítulo buenísimo sobre esto, sobre la mania inquisitorial y colonial de miedo de que los judíos, es decir, los conversos portugueses, con los indios, con los esclavos, iban a tener todo un mecanismo para atacar y destruir a los españoles, con la ayuda también de los holandeses y de los judíos holandeses en particular. Entonces, una visión de complicidad clásica eh, que se puede ver hoy día por el Internet, cada día, de los poderes increíbles de los judíos, ¿no? Pero está como un mundo paralelo al mundo mesiánico de Montesinos, que está pasando la misma onda. Eh, bueno, hablé muchísimo y por el Zoom se hace difícil cortar y parar la comunicación, pero espero que yo tengo tiempo para preguntas y podemos continuar. Eh, y muchas gracias a ustedes. No Bueno, sé, Pablo, si hay mucho, preguntas ya. bueno, un aplauso a Ronnie, ante todo, maravilloso. Además, un Gracias. plot atrapante. Estábamos todos en silencio porque estábamos siguiendo muy interesados. Realmente Estoy magnífico. esperando la película. La película, a Estoy- Netflix. Necesitamos la película, ¿no? Para Netflix. Bien, creo que había querido Juan algunas intervenciones en el chat sobre todo el tema de las mujeres, el SIDUR. Bueno, podemos Oh, ir con algunas cosas a ver del chat y después abrir las preguntas, ¿no, Juan? sí, total. Muchos comentarios en la parte de revelaciones encarceladas, cuando que no eran idólatra ni indio ni negro. Acá en el chat pusieron que Gabriela Misraje particularmente dijo que algunos también agregaban y agregan a esos agradecimientos, gracias a Dios, que no me hizo mujer también. Sí, eso es clásico. Y las mujeres dicen otra cosa. Dicen, gracias a Dios que me hizo como quiere, como quiso. Um, eh, que Shazari que sonó. Él no nos más de otros rezos, no dice, estuve diciendo el Shema, estuve diciendo lo que dice, y es curioso, eso es lo que escribe otra cosa. Obviamente a nosotros, pero alguien que conoce
esas bendiciones son parte muy central a todos los ritos, Ashkenazí, Sefardí, tienen, pero hay variaciones. Y de dónde vino para él, si eso es algo eh, de joven, si es algo que él se encontró con un judío practicante no sabemos. Como dije, hay tan poquito que sabemos sobre la figura histórica de Montesinos, pero sí. Ujú. A ver, más preguntas. No, por el Pueden chat, levantar la no. mano o enviar Ah, un... déjame ver los chats. Sí, Ricardo dice, sí, sí, en cualquier Sidur ortodoxo se va a encontrar más o menos lo mismo, pero no obviamente el negro indio, eso no vas a encontrar. Sí, Julio. Julio. Ah, Sí, primero agradecerte por la conferencia y gracias. después hacerte una pregunta volviendo al tema de Menashe Ben Israel, que escribió el libro y ¿cómo fue recibido este libro? Que Mm, sí está documentado, lo de sí, Montesinos puede ser fantasía, más no sé, no hay tanta documentación histórica, pero después aparece este libro y cómo fue en su momento la recepción de este libro de Menace Ben Israel. es muy interesante. Primero es interesante para mí que Montesinos llega a Ámsterdam en el 44, 1644, y da su relación, está ahí 6 meses. Menashe dice que no quiso dinero, no quiso ayuda, dio su mensaje, hizo sus cosas y se fue. Y se fue a Brasil. Es decir, no intentó vender el cuento. Que hubo otra gente que vendían cuentos, que yo fui esto y escriben y quieren ser. Él, él vino, hizo su cosa y se fue. También los judíos no hicieron gran cosa con ello. Para mí, pa- la mayoría pensaban que es bien extraño esto, no querían meterse en este proyecto y no hicieron mucho. Era por instigación cristiana. Los cristianos estaban más interesados. Ahora, Menashe usa esto como oportunidad de primero aclarar y clarificar, corregir los errores, como él lo vio de, de Thurgood, pero también él quiso inspirar y convencer a Cromwell a dejar a los judíos, porque tenía idea así. Él lo dice de manera muy explícita. Judíos están por todo el mundo. Y él muestra que hoy día porque con los viajeros, con los exploradores, con los misioneros, se encuentran con grupos que tienen raíces judías por todo el mundo. Estoy diciendo judío, debo decir israelita, porque son las tribus perdidas que eran del norte, no eran de Judea, eh, que hoy día mantienen identidad judía, mantienen prácticas judías, que están esperando al Mesías. Y entonces tú, Cromwell, que eres el líder del último, de Finisterre, ¿no? Del final del mundo, um, Engelter, ¿no? ¿Sabe? El ángulo de la tierra. em, Tú debes dejar a los judíos de vuelta a tu país para, para que el proceso mesiánico empiece a correr. Um, entonces, eso es lo que hace. Él habla de Montesinos, pero de ahí hace como un tour antropológico de todo el mundo, según lo que se entiende en ese momento sobre, sobre estas culturas exóticas por todo el mundo. El mundo de John de Manville, con no, los hombres con cabezas de caballo y todo eso, eso ya se aparece después de 100 años, después de Colón. Ya la gente sabe que eso no es, que eso fue fantasía o peor. Eh, pero lo que sí saben es que hay una multitud de culturas
de idiomas, de historias ahí en el mundo que no entendemos, pero que entre todo eso hay ejemplos de gente que sí conocemos, es decir, estas tribus perdidas que podemos encontrar. Entonces, él recoge eso por todo en el texto. Ese fue bien recibido, fue traducido a varios idiomas. um, Fue un libro popular. Tenemos varios ejemplares de ella. Um, eh, Cromwell no decidió dejar a los judíos entrar hasta más tarde. Más tarde llegaron a entrar, pero Menashe murió unos años después de este libro y no vio que los judíos regresaran a Inglaterra. Sí. No, la pregunta es, ¿Montesinos fue un personaje real históricamente o puede Ah, ser que Menace Ben Israel creó toda esta historia que sería un libro casi apologético por un lado y mm. mesiánico por el otro? So, tenemos algunas señas de vida con él. Tenemos primero alguien que se llamaba Antonio de Montesinos, que fue, que pasó tiempo en la cárcel de la Inquisición en Cartagena de Indias en el mismo tiempo y que fue soltado también de ahí en el mismo tiempo que él estaba. Entonces, eso es algo muy fuerte que nos dice que, pero mira, Antonio de Montesinos es un nombre, hay otro, pero es muy importante segundo, eh, el cristiano, el que le pidió el de la relación, él supo del cuento porque estaba en Amsterdam en ese momento. Entonces había una especie de historia oral alrededor del cuento y del tipo que él se supone ficticio del aire, no pienso que era. Pero como dije al principio, no tenemos el manuscrito. Y como alguien que vive de manuscritos, sin eso se hace muy difícil saber, ¿no? Um, pero también aprecio la literatura y en ese sentido vive como un texto adentro del texto de Menashe y es muy difícil separarlo de ese contexto. Ya. Um, y como dije, los judíos no le interesaba mucho el cuento, no se entusiasmaban mucho del cuento. Um, Mira, en 20 años sí se van a transformar en una histeria mesiánica con Shabtai Tzvi. Los judíos sefardíes de Ámsterdam eran unos de los apoyadores más importantes del movimiento sabateo, ¿no? de Shabtai Tzvi. Entonces, no es que no tenían eso, pero hubo quizás algo en la figura de Montesinos que no les impresionó o no sabían qué hacer con ello en ese momento. Ya. ¿Otra pregunta? Muchos comentarios de agradecimientos. Nuevamente Muchas. Gabriela Misraje dice, Historia o leyenda es una verdadera maravilla y agradezco habernos revelado esto. Es una joya, incluido el castellano de la época. Eh, Gracias. Qué bueno que les gustó. Brandon Canhart, también gracias por esta conferencia y el análisis del texto. Miguel Esteban Pérez, a mí me ha encantado la conferencia. Fernando Mancebo May, muchas gracias por esta conferencia, aprendí muchísimo. Ricardo Aukman dice, el interés del relato pudo haber sido para traccionar a los judíos hacia algún interés en particular. Buena pregunta. La pregunta del lector texto, el lector Menashe hizo a Cromwell, ¿no? Quería impresionar a Cromwell. Eso es lo que dice claramente. Pero también obviamente tiene una audiencia de cristianos mesiánicos, milenarios, interesados en esto. Los judíos que también tienen intereses y para sentir que hay esperanza
que aún con todo lo difícil del mundo en cual viven, el hecho de que toda esta gente en Ámsterdam tenían familia, que tenían familia en el mundo ibérico, muchos sufrieron por persecución inquisitorial. Entonces, el sentir que, mira, en algún momento eh, hay una solución, hay esperanza, eso obviamente va a ayudar. Y también esta pregunta intelectual con quien empezamos, eso era una pregunta bastante común entre estudiados, entre gente que quieren entender este mundo. Muchos de ellos, la mayoría de gente no viajaron, ¿no? Se fueron. Piensan en un texto como sobre los caníbales de Montaigne, ¿no? Un texto así como, y Montaigne nunca se fue de Francia, pero él pasa, no sé, como 15 páginas explorando la realidad de esta gente, el mundo de esta gente. Hay curiosidad, ¿no? El mundo es grande y quieren entender. Entonces, también lo veo de ese punto de vista, como Menashe sí era político, sí era muy ideológico, pero también era intelectual, era un tipo curioso. Y él toma de aquí, si uno ve la lista de la bibliografía que él usa, él leyó muy ampliamente. Um, Pienso que había una pregunta de Karsten. Hola, Karsten. Buenas Hola, tardes. sí, Ah, buenas bueno. noches. Es Un un placer. placer verte y escucharte. Igualmente, Karsten. Qué Que bueno. tengas una buena fiesta de Hanukkah. Y Amén. tengo una pregunta a propósito de otro contexto posible de la publicación de Menashe en Ámsterdam. Había allá un círculo de libre pensadores, Spinoza es muy conocido y otros también, y precisamente por aquellos años mm, estuvo allá Isaac Laperere, que coleccionaba crónicas de diferentes partes del mundo para mostrar que la Biblia no cuenta toda la historia del mundo, que no está escrita por una perspectiva divina, sino por una perspectiva de un pequeño pueblo de Medio Oriente. ¿Sería posible que toda esta publicación a propósito de de las tribus perdidas en América puede también ser un movimiento defensivo a favor de la perspectiva bíblica y la geografía bíblica, defendiéndola de ser provincial? Por seguro. Isaac Lapierre es una figura increíblemente interesante y, y su idea de los preadamitas, ¿no? De que hay gente que se fueron creados antes del cuento de Adán y todo eso, tienen mucho que ver con los americanos. Um, y este libro quiere decir, no, todos somos hermanos, toda la humanidad viene del mismo lugar, quizás no tenemos todo el cuento, pero entonces es, para mí, eh, está no solamente defendiendo la Biblia, pero también, de cierta manera, entrando en la polémica sobre la humanidad completa o total, igual de los indios, ¿no? Que eso era algo de una generación antes, pero todavía estaba viva, ¿no? Estos indios son humanos como nosotros, tienen racionalidad, tienen almas como las nuestras, o no. Y está diciendo, mira, todos somos hermanos, todos, y eso es como él termina ahí, aunque Menashe tiene un interés en decir que es imposible pensar que la mayoría de los americanos son descendientes de israelitas y tiene sus razones que hoy día son bastante racistas en decirlo. Pero pero sobre la humanidad, eso sí, ¿no? Que hasta cierto punto están diciendo, que no tenemos orígenes distintos, venimos de todos del mismo lugar. Um, que, ya, ya, Bueno, también le agradecemos al profesor Carsten Wilke, que es un amigo también de la cátedra, así que fue una conversación también maravillosa. muchas, También
bueno, digo algo nada más sobre esto. También miré en la biblioteca y la posteridad también de la recepción entre ámbitos, sobre todo, como bien dijo el profesor Ronnie, en ámbitos no judíos. Por ejemplo, el libro que acá lo tengo, el de Manuel Lacunza, que firmaba Ben Ezra, que continúa el argumento de Menashe Ben Ah, Israel y que por otra parte fue leído por muchos de la independencia americana. Que dice que todo esto es, y los es mormones. fantástico. Los mormones tienen ideas que seguramente tienen conexiones aquí. Richard Popkin, el gran historiador de movimientos filosóficos de este momento, Popkin tiene varios artículos sobre este asunto, the Sí, afterlife, ¿no? Del cuento fascinante que hay gente que curiosa que todavía ven, pero también Jonathan Shorish dio en su ensayo sobre encontrar posibilidades históricas. ¿Quién eran esta gente? Y un trabajo bastante interesante, muy provocante, ¿no? Te hace pensar y ver conexión con movimientos de liberación indígenas, de cimarrones, y que quizás tomaron ideas de la Biblia. Entonces hay muchas posibilidades todavía. Y quizás un día va a sugerir el manuscrito original y vamos a ver otra cosa en eso. Pero, pero hasta ese momento necesitamos hacer la película. Ruth Ok. pregunta, ¿cómo podemos conseguir el texto? en español Ah, está editado, el- por Hiperión. En sí, sí, español, sí. Y Ronnie se está puede encontrar editado. online. Se puede encontrar online. Sí, ah, eso no tengo a mano, pero eh, fue editado muchas veces. Encontrar, hay escaneos puestos Mm. sobre ello. Y, y yo tengo uno que yo hice no muy. Ah, mira. Ah, qué lindo. Julio, Y lo fui a buscar a mi biblioteca, está editado en español por Hiperión. Esperanza de mira, Israel es mejor. una... Ok. Gracias. Qué lindo. Muy bien, Julio. Gracias por compartir. Bueno, Ok. mucha gente, sobre todo de Europa, ya es tarde. Y la Sí, verdad que sí, la tiempo para conferencia, velitas. quiero No decir, antes de tanto. terminar, no sé si queda alguna pregunta todavía, Ricardo, ¿querés...? No. Em, O solo un agradecimiento, ¿verdad? sí, Sí, todos agradecemos. muchísimas gracias. Nos cambió el ánimo, como dijimos, Mm, con esta jornada triste, luctuosa, pero bueno, siempre privilegiamos la vida, y estamos Siempre. en una tradición de Ben Sakai, de resistir con el estudio, ¿no? De sobrevivir y resistir con el estudio. Así que bueno, hoy prendimos una vela. Gracias, gracias de corazón, Ronnie. Fue magnífico y nos cambiaste el ánimo, creo, me autorizo para decirlo por todos. Nos cambiaste el ánimo a todos. Creo que todos estábamos embargados en un cierto sentimiento de mm. tristeza y prendiste nuestra vela. Oye, gracias a ustedes, Pablo, gracias por todo lo que hace con esta cátedra y un servicio tan importante. Y esto nos dio chance de conectarnos con todo el mundo, pero espero un día cara a cara en Buenos Aires o en Nueva York y que nos veamos en ocasiones buenas, buenas de luz y alegría. Mm, Que gracias a La vamos a ustedes. seguir, va a Ok, continuar. Gracias María Gabriela Misraji, gracias querido gracias. profesor Karsten, gracias Ruth Gracias desde a Finlandia, todos. Ricardo, gracias Juan Bautista, gracias Horacio Rubel, gracias Frida desde la patria de Bolaños, gracias Julio, Dorita. Gracias Nora Edith Kaufman, gracias Pablo Ríos, gracias Ron Duncan Hart, gracias Diana Frenkel, que es una erudita argentina en helenismo, gracias Natán desde Milano.
Miguel Esteban, David Roldán, Jesús de Prado Plumet desde México, desde Chile. Muchas gracias, nos vemos. Sei gesund. Sei gesund. Frohes Gracias a vos, Hanukkah. Pablo. Gracias.